A petición de alumnos de la Facultad de Ciencia y Tecnología para postulantes, vamos a resolver el examen de ingreso de la tercera opción en función de las preguntas que dieron en el examen. Muy bien, Q3, ajustar la reacción química por el método de preferencia. Tanto redox como ion electrón son los dos únicos métodos que nos permitirían trabajar con esta relación que tenemos en este punto. El matemático y el algebraico y el tanteo no nos permiten encontrar quién se oxida y quién se reduce. Para lo cual vamos a trabajar la ecuación separada y asumimos las valencias para cada uno. El cobre es un elemento químico simple, en este caso está solo, por lo tanto valencia cero. Tanto el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en cada uno de los diferentes compuestos que forma, vamos a colocar tanto valencias. Asumimos que el cobre cambia de valencia de una valencia 0 a una valencia más 2 y el nitrógeno de más 5 a un más 2. Según el método redox simple, vamos a hacer un método redox simple, el cobre y el nitrógeno son los que varían. Por lo tanto, tenemos que asumir quién se va a oxidar y quién se va a reducir. El cobre se oxida porque está perdiendo dos cargas negativas, por eso se vuelve positivo. Y el nitrógeno se reduce porque en este caso está absorbiendo tres cargas negativas, por lo tanto se quedan más dos. Muy bien, para trabajar esta regla vamos a hacer en función del número de coeficientes que podemos cambiar. El cobre tiene una valencia de menos 2 y el nitrógeno valencia más 3 en función de lo que ganan y pierden. Tenemos que hacer que estos dos sean iguales, por lo tanto lo que vamos a hacer es trabajar con la multiplicación cruzada y obtener tanto más 6 que vamos a ganar como más 6 que vamos a perder. Entonces, tomando en cuenta esa idea, podemos simplificar los valores, ¿no? Y encontrar que los coeficientes que vamos a asumir serían en este caso cobre, en este caso para el nitrógeno le ponemos delante del ácido. Lo mismo acá para el cobre. Y este 2 viene a ser la valencia de este nitrógeno, por lo tanto lo colocamos como coeficiente. Revisando esto, haciendo revisión mediante un método de tanteo simple, observamos que no pueden igualarse, por lo tanto hacemos una revisión por tanteo y obtenemos los valores de 3, 8, 3, 2 y 4. Matemáticamente hablando, esto ya está igualado, pero tenemos que trabajar con la ecuación que está en la parte superior. La reacción química me dice que los electrones estoy ganando y perdiendo, por lo tanto es igualado, gane 6, pierde 6. Si queremos hacer la ecuación que tenemos x es igual a algo, tenemos que tomar en cuenta quién sería el elemento químico, o en este caso la especie química, sustancia química, compuesto químico que cambia. Por lo tanto, la palabra agente va a ser lo contrario en función del término de inversamente proporcional. Para trabajar la ecuación, tanto el agente oxidante como el agente reductor tenemos que tomar en cuenta en esta parte, por lo tanto, el agente oxidante vendría a ser el elemento nitrógeno y en la ecuación el nitrógeno tiene un coeficiente de 8 mediante la reacción igualada. Tenemos un 8 acá. Y en este caso el agente reductor sería en este caso el cobre, el cual vamos a verlo revisando. Tiene un coeficiente de 3, por lo tanto en este caso un 3 abajo. Muy bien. No podemos simplificar 8 y 3, por lo tanto el resultado sería 8 tercios. Tomando en cuenta la regla del ejercicio, tomamos que fuera la respuesta correcta, inciso A. Muy bien, para el siguiente ejercicio, en este caso vamos a tomar en cuenta el concepto de una palabra y una titulación. La titulación es una reacción química que se utiliza para determinar concentraciones, cantidades de moles, etcétera, etcétera, mediante la unión dentro de la reacción química de un compuesto en el cual se conoce una concentración, tanto normal como molar, y también en una reacción química con algo en el cual lo único tenemos un volumen. Si tomamos en cuenta que estos dos compuestos químicos se juntan, hacemos que la reacción química exista. Y la igualación en la parte superior la tenemos ahí. Si hablamos de normalidad, la fórmula que vamos a utilizar sería la normalidad, se conoce como el número de equivalentes químicos del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Ya que asumimos que tenemos tanto la molaridad como la normalidad, podemos despejarlo y encontrar la cantidad de número de equivalentes químicos que está goteando de la bureta al recipiente donde se encuentra nuestra muestra de ácido sulfúrico. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita sería una reacción estequiométrica. En este caso vamos a empezar en equivalentes químicos y vamos a llegar a moles de la otra sustancia mediante la igualación por el método, en este caso de la igualación por el método de tanteo. La relación básica, tanto 1 como 2, como 1 como 2, en tanteo básico, dice,
Si tenemos 0,02 equivalentes químicos del hidróxido, esto lo tendremos que transformar de equivalente químico a mol. La forma más simple de trabajar equivalente químico está en función del número de hidrógenos que tenga el compuesto químico. Por cada hidrógeno que ustedes vean en un compuesto químico, ustedes pueden asumir que hay un equivalente químico. Por lo tanto, por cada mol de hidróxido hay un equivalente químico. Simplificamos estos valores y tenemos mol de hidróxido de sodio en la parte superior, que mediante la estequiometría que tenemos ahí arriba dice por cada 2 moles de hidróxido equivale un mol de ácido sulfúrico. Muy bien. Si tomamos en cuenta esta idea para trabajar el número de equivalentes químicos, la regla va a estar en función de lo que podemos tomar en función de la otra fórmula, porque la fórmula que nos pide ahora sería calcular la concentración molar. Por eso asumí el concepto de trabajar con moles. ¿Sí? En este punto, por eso asumí el concepto de trabajar con moles. Y al tomar en cuenta el moles, podemos tomar la fórmula que dice el número de moles del soluto dividido entre el volumen de litros de la solución. Los moles de soluto ya sabemos cuánto es, y el volumen en litros es algo que nos proporciona el ejercicio, en este caso 20 ml. Muy bien, vamos a trabajar con los moles que hemos calculado en la estequiometría y trabajar con los ml que tenemos, obviamente tomando en cuenta que siempre tiene que trabajar con litros. Por lo tanto, 0,01 dividido entre 20, 0,5, en este caso sería inciso A. Muy bien. A continuación lo que tenemos es una reacción química en la cual vamos a juntar un compuesto químico llamado propano mediante una reacción química de combustión. La combustión en todo tipo de compuesto orgánico es juntar cualquier cosa, en este caso cualquier tipo de compuesto orgánico que tiene que tener carbono o hidrógeno. En algunos casos también tiene oxígeno y también en algunos casos viene nitrógeno, pero solo el propano tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. La combustión es juntar con oxígeno, porque la regla es el combustible, el comburente, el que va a explotar, básicamente sería el oxígeno, el que nos va a ayudar a que la llama aparezca, según el diseño que tenemos ahí. Muy bien. Haciendo una igualación, porque siempre es importante, siempre que hay ecuación química tiene que igualar. Lo que vamos a obtener es esto, el propano más oxígeno más dióxido de carbono y agua. Igualando en este caso tenemos, empezamos. La pregunta es, por cada 2 moles de él, ¿no? Básicamente hay que calcular cuántos moles de oxígeno necesitamos. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar sería una reacción química básica, que sería estequiometría mol a mol. Tenemos 2 moles del propano que tenemos de dato. La relación estequiométrica dice, por cada mol de propano que tenemos en la ecuación química de arriba, reaccionan 5 moles de oxígeno. Por lo tanto, podemos simplificar estos dos valores y obtener la cantidad de 10 ml, que en este caso viene a ser un inciso D. Por último, lo que vamos a hacer es el ejercicio un poco más elaborado, que se toma en cuenta mediante la reacción química del fósforo de calcio, el agua, hidróxido de calcio y la llamada fosfina. Lo que vamos a hacer en primer lugar, ya que es una reacción estequiométrica, y trabajar en función de igualación química. La igualación tenemos en función de esto. La pregunta dice, ¿cuántos litros del fósforo gaseoso, en condiciones normales de presión y temperatura, eso lo vamos a tomar en cuenta ahorita, etcétera, etcétera, reaccionan cuando la reacción química es con 150 gramos del fósforo de calcio? La reacción presenta un rendimiento del 76%. El rendimiento es un cálculo que se realiza específicamente con los productos, ¿sí? Si tuviéramos algún valor, digamos, llamado pureza, sería un cálculo con los reactivos. Lo que vamos a hacer es empezar en la reacción estequiométrica con el único dato que podemos trabajar, que en este caso es 150 gramos del fósforo de calcio. La estequiometría me dice que si arriba tengo fósforo de calcio, abajo también tengo que tener fósforo de calcio en las mismas unidades. Y este valor de acá es el valor que se obtiene según tablas periódicas. Bien. Siguiente relación. Dice, podemos simplificar este fósforo con este fósforo, gramos y gramos, y ahora podemos simplificar moles y moles. Pero tengan en cuenta una cosa, que todo lo estoy trabajando con el color. Este color naranja claro que tiene aquí está en función de la estequiometría en la cual estamos trabajando. Moles, moles, simplificado, nos queda 2 moles de la llamada fosfina.
Y finalmente, para trabajar esto dice, en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas siempre equivale a ese volumen 22,4 litros del mismo gas. Lo que vamos a tomar en cuenta es una simplificación de los valores para obtener una respuesta de 36,92 litros. En este caso no es la respuesta porque no tenemos opciones. Podría ser ninguno, pero no. Lo que nos falta es trabajar con el rendimiento. Para trabajar rendimiento, lo más fácil es trabajar con una fórmula que dice el rendimiento porcentual básicamente va a trabajar en función del valor real, en función del valor teórico. El valor real es el valor que ustedes tienen que obtener. Los valores teóricos es cualquier cosa que ustedes hablan de la función teórica tiene que ver con los cálculos que han hecho en cualquier tipo de ejercicio. Todos los cálculos que se hacen básicamente son al 100%, o sea, valores teóricos. Entonces, tenemos básicamente el rendimiento, el 76%, tenemos el valor teórico acá. La matemática nos dice que podemos simplificar esto, podemos subir uno o bajar otro, para obtener un valor real de, en este caso, 28,05 litros de la fosfina, para obtener una respuesta de 28 litros. Muy bien, en este caso lo que hemos obtenido serían las 4 preguntas del examen de ingreso tercera opción del pasado jueves de 20 de febrero. Gracias.